A una semana de que un turista holandés muriera atropellado en Puerto Rico, se radicaron cargos contra el hombre que el pasado martes se entregó a la policía. Maritza Cañizares de Guapa estuvo en el tribunal de Guayama, pueblo del sur de la isla, en el que ocurrieron los hechos y donde el sujeto fue acusado por homicidio negligente, abandonar la escena del crimen y también conducir sin licencia. Acompañado por sus abogados Cándido Cordero y Joaquín Nieves, llegó a la sala de investigaciones del Tribunal de Guayama Gerardo de la Paz. El hombre de 49 años de edad no hizo expresiones. Una vez en la sala de la jueza Yanay Pagán, la defensa se allanó a la determinación de causa en contra de su cliente. Así que de la Paz enfrenta cargos criminales por homicidio negligente, abandonar la escena del accidente y conducir sin licencia. Causa en los tres delitos, ellos se allanaron a la determinación de causa, entonces se les puso una fianza de $10,000 en cada uno de los delitos graves, que son 2, y supervisión electrónica. Los hechos imputados se remontan al pasado 12 de marzo en la noche, cuando el turista holandés fue arrollado en la carretera PR3. El responsable del impacto no prestó los primeros auxilios a la víctima fatal. El cuerpo de Lawrence Higler fue encontrado al día siguiente, así como su patineta y otras pertenencias. Él hace acto de presencia aquí, acompañado de unos abogados, y entonces, pues, en esa parte, pues sí, nos admite que la persona que estuvo involucrado con el accidente fue él. Fuera de allí no hizo ninguna otra admisión, ni ninguna otra expresión. Los agentes Federico Colón y Juan Bautista del CIC en Guayama dijeron que la policía tiene prueba contundente en este caso. Entre otras cosas, cuentan con testigos oculares de la escena. La guagua blanca que manejaba el imputado fue ocupada por la policía y presenta una abolladura en el lado derecho delantero, así como un fuerte impacto en el cristal de ese mismo lado, compatible con el golpe a un objeto o cuerpo. Se supo que el imputado, quien reside en Nueva York, estaba de visita en el hogar de su madre. El hombre quedó citado a una vista preliminar el próximo 9 de abril en el Centro Judicial de Guayama. Maritza Cañizares, Noticentro. Exclusivo de Noticias Caracol, nuestro canal aliado obtuvo el video de la batalla campal que se presentó en Mosquera, Cundinamarca. La policía acudió a la zona por un caso de atraco y los delincuentes los recibieron con machetes, cuchillos, piedras y palos. Las imágenes son impactantes. Este es el momento en el que varios policías que atendían una emergencia por atraco son atacados por los mismos delincuentes que minutos antes le habían propinado 11 puñaladas a un hombre por robarle en el sector de Planadas del municipio de Mosquera, cercano a Bogotá. Estaban en vía pública generando atraco con arma blanca a algunos de los transeúntes y es allí donde la patrulla llega inmediatamente a proceder. Machetes, cuchillos, piedras y hasta palos fueron utilizados para agredir a los uniformados. Hay una agresión con arma blanca tipo machete, pero efectivamente la chaqueta protege de esa lesión que no alcanza a impactar directamente a partes sensibles del cuerpo humano del uniformado. Luego, según la versión oficial, varios disparos fueron hechos contra los uniformados, por lo que también desenfundaron sus armas. Es allí donde los policiales, para equilibrar dicha agresión injusta, pues también proceden a intervenir. Uno de los heridos responsabilizó del enfrentamiento a los policías. Estábamos buscando unas ciclas que se habían perdido y ahí detrás llegó el camión. Y yo iba para donde estaban tomando, cuando siento un bolillazo por la espalda y yo me vuelto a mirar así, ya cuando todos se vienen encima así. Finalmente llegaron apoyos de la policía y hasta el escuadrón del SMAT. 2 adultos fueron capturados y otros 2 menores de edad aprendidos. Este fin de semana se abrió un nuevo capítulo en la historia de Puerto Rico y es que el gobierno de la isla no se opondrá a los matrimonios entre parejas del mismo sexo. Así lo anunció el secretario de Justicia. Alberto Rullán de Guapa nos explica que esta decisión representa el fin de una batalla en los tribunales y que abre camino a la celebración de bodas entre homosexuales en la isla de Puerto Rico. Son diversas las opiniones de los puertorriqueños luego de que se anunciara ayer la postura del gobierno en cuanto al matrimonio entre personas del mismo sexo. Para algunos ciudadanos esta decisión no es la correcta, pues ellos entienden que la misma va en contra de sus creencias. Nosotros nos criamos de una manera como debe ser y como dice en la Biblia. Si la gente cambia, pues eso es el diablo. De la misma forma piensa Bradley Villafañe. Él cree que un matrimonio debe estar compuesto por un hombre y una mujer. Dios hizo hombre y mujer y pues estipuló pues que el hombre
deja de ser soltera y la mujer para unirse en pareja, hacer una... Exacto, eso va en contra de los principios de nosotros. Contrario a ellos, piensa esta pareja, quienes defienden el derecho que tiene cada cual de elegir lo que les parezca. Sí, todo el mundo debe tener la misma igualdad. Los tiempos han cambiado y la mentalidad de la gente también tiene que cambiar. Todo el mundo tiene derecho. Pero la postura del gobierno no cambia el Estado de Derecho, es decir, que aún no comenzarán a celebrarse matrimonios entre personas del mismo sexo. Habría que esperar que el Tribunal Federal de Apelaciones o el Tribunal Supremo Federal tome una decisión en cuanto a la inconstitucionalidad del artículo 68 del Código Civil, el cual establece que el matrimonio es una institución civil que procede de un contrato civil entre un hombre y una mujer. Pero la legislatura podría adelantarse a esta decisión presentando una medida para enmendar este artículo, estipulando que en la definición de matrimonio se añadan a las parejas del mismo sexo. En cuanto a esta posibilidad, esto fue lo que dijo el presidente cameral Jaime Perelló. Bueno, la realidad es que es un aspecto legislativo que al día de hoy que tú y yo estamos hablando, no hay el consenso en la Cámara de Representantes para cambiar esa disposición. Podría evolucionar eso más adelante basada en la discusión que se está dando, qué ocurre con el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que obviamente aplica a Puerto Rico. Eso lo veremos en los próximos meses. Para el representante, este tema es una discusión correcta en estos momentos. Si yo voy a dedicar tiempo a algo, yo quiero dedicar tiempo a que se discuta, que se proteja en todo momento la libertad, los derechos civiles, y jamás permitir ningún tipo de persecución, de odio a ningún ser humano. Cristal Lara Cuente, Noticentro. El debate sobre la legalidad del aborto se ha vuelto a encender en República Dominicana, luego de que una mujer con más de 3 meses de gestación acudiera al Ministerio de Salud Pública para que éste le permitiera interrumpir su embarazo debido a que el feto presenta malformaciones. Rocío Quiroz de Noticias SIN nos cuenta más. Aunque hasta ahora no se conoce la identidad de la futura madre, su caso ha vuelto a dividir a médicos y religiosos. Según el Ministerio de Salud Pública, se trata de una mujer con un embarazo de 14 semanas, que científicamente es incompatible con la vida. Desde el punto de vista médico, este caso califica para la ley especial del aborto porque es un producto polimalformado incompatible con la vida fuera del útero. Tiene una banda amniótica que le impide, no tiene extremidades, tiene el intestino fuera. La mujer es además madre de 4 hijos, de acuerdo al especialista, y su caso fue remitido al Departamento Legal del Ministerio. Mira, la vida física no corre peligro, pero es una tortura mantener a una mujer embarazada sabiendo a partir de la ciencia y corroborado por diferentes estudios, diferentes especialistas, que es incompatible con la vida fuera. Sin embargo, consultado vía telefónica, el presidente del Colegio Médico Dominicano aseguró que no hay nada que pueden hacer los galenos, ya que todavía el Congreso Nacional no ha debatido la ley especial introducida por el Poder Ejecutivo que legalice el aborto terapéutico en el Código Penal. ¿Pero qué dice la Iglesia al respecto? Consultado por este medio, el padre Luis Rosario, coordinador de la Pastoral Juvenil, se mostró escéptico sobre el caso, que dijo ocurren momentos en que grupos católicos incoaron una demanda de inconstitucionalidad a las observaciones hechas al Código Penal sobre el aborto. Que habría que ver también y analizar la gravedad del asunto, porque el hecho de que esté mal formado no justifica de ninguna manera que se elimine la criatura. Ante la falta de una regulación, los médicos aseguran que solo podrían interrumpir el embarazo de esta joven si se presenta una emergencia que ponga en peligro su vida. Rocío Quiroz, Noticias SIN. Una caleña sufre un drama en Perú. Ella se accidentó en un bus que se dirigía a Chile y sufrió diferentes lesiones fuertes. Ella se encuentra internada en un hospital de Lima y su familia espera que la compañía de transporte cubra con los gastos de su regreso a Colombia. Ella es Diana Janet Murillo, una colombiana de 32 años que permanece herida en un hotel de Lima luego de sufrir un accidente de tránsito en Perú. Su familia en Cali dice que el bus, afiliado a la empresa Cruz del Sur, chocó de frente con otro vehículo cuando se dirigía a Chile y Diana quedó gravemente herida. Quedó con un trauma craneoencefálico, también perdió su oído, también se dañaron sus nervios y entonces en este momento ella está incapacitada laboralmente y se encuentra convaleciente. Su familia dice que la empresa, de origen peruano, no ha respondido económicamente y afirma que cuando compró el tiquete le ofrecieron un seguro de viaje. La empresa está evadiendo la responsabilidad y no se ha hecho cargo de por lo menos devolverle el dinero
o pagarle los pasajes para que se devuelva a su país de origen. A través de un comunicado, la empresa de transporte peruana explicó que la afectada recibió la asistencia médica correspondiente y hospedaje durante su recuperación. Sin embargo, no aceptó una propuesta de indemnización por los daños causados. Cruz del Sur es una empresa responsable que tiene asegurada a toda su flota y a los pasajeros que viajan con nosotros. Tuvimos toda la intención de atender a la señorita Murillo. Lamentamos mucho los hechos, ya que hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance para apoyar a la afectada y a su familia. Según la familia de la mujer, Diana quedó con una discapacidad definitiva al perder la función de un oído. Es el momento de una pausa comercial, pero no se despeguen porque ya regresamos con más información aquí, en Pulso Latino. En breve. En Aruba, venezolanos se reunieron para firmar un decreto para derogar el mandato emitido por el presidente de los Estados Unidos. Todo el mundo se paraliza ante la próxima pelea de este 2 de mayo entre Pacquiao y Mayweather.